Bueno, eh, buenos días, muchas gracias a la organización, muchas gracias a todos los asistentes. Voy a entrar directamente al grano para tratar de ceñirme al tiempo. En un congreso dedicado a las nuevas amenazas del Estado de Derecho, parecería reiterativo detenerse de nuevo a hablar del populismo. Sin embargo, yo no vengo aquí a proponer un diagnóstico manido, o al menos no pretendo hacerlo, sino a proponer una lectura filosófica que permita comprender el populismo no como una simple desviación política, sino como un síntoma profundo de la crisis de legitimidad que atraviesa nuestras democracias constitucionales. El punto de partida de este trabajo es una inquietud concreta que yo tengo y que vengo desarrollando desde hace bastantes años, que es cuáles son hoy las condiciones normativas de posibilidad del Estado democrático de derecho en sociedades marcadas por la fragmentación social, la saturación afectiva y una desconfianza radical hacia toda pretensión de validez universal. Desde este ángulo, el populismo, y esta es mi tesis, no es solo un fenómeno contingente, sino la expresión coherente de ciertas lógicas estructurales del presente. Mi análisis busca situarlo no tanto desde la teoría jurídica como desde una filosofía política crítica que permita repensar el marco de sentido desde el cual poder evaluar su alcance y sus riesgos. En este sentido, me interesa trabajar desde la propia forma de comprensión que tiene la lógica populista, o sea, desde autores como Laclau, porque lo fecundo, en mi opinión, es precisamente poder hacer una crítica interna, o sea, a partir de los presupuestos del propio autor, tomárselo en serio, ¿no? Como es sabido, Laclau rehabilita el populismo en un giro teórico que pretende desvincularlo de su connotación negativa. La connotación clásica, histórica del populismo siempre ha sido negativa, para presentarlo como una forma legítima e incluso deseable de construir lo político en contextos de crisis de representación. En esta autocomprensión se aloja buena parte de su potencia simbólica, que todos conocemos porque marca el ritmo de la política actual. El populismo se ofrece como una revitalización democrática, como una forma de restituir la soberanía popular frente al descrédito de las instituciones. Sin embargo, esta pretendida restitución opera por vía de la erosión deliberativa. Sustituye la mediación institucional y el disenso argumentativo por una identificación afectiva entre pueblo y líder y una ontología política basada en el antagonismo, desestructurando así los propios principios normativos del constitucionalismo democrático. Frente a los enfoques que entienden el populismo como una ideología o como un estilo, yo lo concibo, siguiendo Laclau, como una forma de articulación hegemónica de demandas insatisfechas. El pueblo se comprende como un significante vacío, un punto de condensación simbólica que organiza una cadena equivalencial bajo la lógica binaria entre pueblo y élite. Pero esta lógica, lejos de ampliar la democracia, como pretende, acaba vaciándola. Reemplaza la deliberación por la emoción, la pluralidad por la polarización y la razón pública por la fidelidad afectiva. El sujeto político que emerge de este proceso no es autónomo, sino dependiente. El líder populista no representa, sino que encarna una promesa. Se convierte en proyección de un yo narcisista que clausura el juicio. La ciudadanía se transforma así en más afectiva, vulnerable y entregada, que abdica del ejercicio reflexivo de su libertad. Desde una lectura inspirada en el psicoanálisis, que es la que Laclau emplea, el sujeto que presupone es un sujeto narcisista, esto es, privado de referentes normativos estables, que busca reconocimiento en una figura que lo fusione simbólicamente, a saber, el líder. La clave está en el que el populismo no solo explota esta forma de subjetividad, sino que la naturaliza. Convierte en horizonte normativo lo que es, en rigor, una patología. Se diluyen así los límites entre lo que es y lo que debería ser. Y no hay criterios para distinguir lo que simplemente moviliza de aquello que es legítimo. Esta renuncia a todo criterio normativo que el populismo realiza implícitamente implica, en última instancia, un abandono de la democracia como proyecto racional y su reducción a un mero arte de la hegemonía. Esta estructura argumentativa, en mi opinión, ha de tomarse en serio. Hay que comprender por qué funciona la lógica populista. Y ahí mi postura es que funciona porque encuentra su caldo de cultivo en un zeitgeist, en un espíritu de los tiempos,
posmoderno que desconfía de toda pretensión de verdad. Se ha hablado aquí antes de fake news y es interesante conectar esta noción con la de posverdad, con la reducción que se realiza de la verdad a una cuestión de efectos, de construcción de discursos sentados en un vacío metafísico. Lo que me interesa aquí es señalar que este vaciado no es solo una cuestión de caída de los grandes metarrelatos como sostuviera Lyotard, sino que es un producto de un modo de producción neoliberal que opera desmantelando el tejido institucional, desfondando los espacios comunes y erosionando los anclajes simbólicos de la subjetividad. En este contexto, la validez cede ante la eficacia emocional y la autenticidad sustituye a la legitimidad. El juicio público se ve sustituido por la captura afectiva. Lo que hay que entender, por tanto, es qué está en juego cuando se acepta la lógica populista. ¿Qué riesgos conlleva su naturalización? ¿A qué condiciones responde su emergencia? ¿Y desde dónde puede formularse su crítica? La apuesta que yo tomo en ese trabajo pasa por defender una concepción de la racionalidad que, siendo adecuada para contextos pluralistas y posmetafísicos, como en el que nos encontramos, permita sostener todavía una teoría crítica del derecho y de la democracia. Es decir, una teoría que no solo describa el hecho político-jurídico, sino que se pregunte también por su validez, por sus condiciones de validez. Porque si la validez está en juego, si socava la posibilidad de distinguir entre lo que es y lo que debería ser, entonces el derecho pierde su sentido como mecanismo de integración normativa y se convierte en una mera tecnología de dominación. Es aquí donde mi trabajo se alinea con la teoría habermasiana. Frente a la ontología politizada de Laclau, que siguiendo una larga tradición que pasa por Hobbes y Smith, que proclama en el dictum conocido de auctoritas non veritas facit legem, Habermas revierte el postulado veritas non autoritas facit legem, es decir, no el poder, sino la verdad, entendida como validez intersubjetiva, es lo que puede legitimar el derecho. Y esto solo es posible si recuperamos el espacio de la razón pública como instancia crítica y constructiva. La filosofía, que es el terreno del que yo vengo, puede contribuir a esta tarea desde tres frentes. Primero, formulando una crítica de segundo orden que interrogue no solo las normas, sino las condiciones de validez de las normas. Segundo, elaborando una teoría del sujeto que haga posible la ciudadanía crítica, entender cómo se construye esta subjetividad actual. Y tercero, esclareciendo los procesos de justificación pública como fundamento último de toda legitimidad democrática. Para Habermas, la racionalidad no se impone desde fuera, sino que se genera en procesos discursivos de argumentación en los que todos los afectados pueden participar en condiciones de igualdad. El principio del discurso, que es la plasmación de esta racionalidad comunicativa en el ámbito práctico, se convierte así en el soporte procedimental de la legitimidad. Y este principio no puede operar sin una institucionalización adecuada, que es la que aquí a todos nos preocupa. Esto es, una división de poderes, garantía de derechos, espacios públicos autónomos, procedimientos inclusivos, etc. Insisto, la estructura misma del Estado democrático de derecho responde a la necesidad de asegurar jurídicamente las condiciones procedimentales para que pueda darse dicha acción comunicativa, tanto de manera interna, esto es, en el funcionamiento de sus propias instituciones, como en el diálogo que éstas establecen con la sociedad civil. Esta es la única clave que tenemos de legitimidad y, por ende, de racionalidad en el mundo moderno y posmoderno, que es el que nos encontramos. Y la necesidad de la forma jurídica, como mecanismo de integración, se deriva de las especificidades de las sociedades modernas. Esto es, una desvinculación con respecto a una ética compartida y una necesidad de articular un marco que desincentive la acción estratégica, esto es, la acción individualista, particular, etc. Desde esta perspectiva, que yo tomo aquí como propia, derecho y moral no son esferas separadas, son separadas conceptualmente, pero no en cuanto a sentido. Se entrelazan en la medida en que el derecho moderno cristaliza institucionalmente la racionalidad comunicativa que circula de forma natural en la sociedad civil. La legitimidad jurídica solo es posible cuando el derecho puede ser justificado públicamente. Por eso la democracia no puede reducirse a una técnica de agregación de preferencias, ni a una lógica de ocupación del poder, como el populismo pretende, sino que es en sentido fuerte un procedimiento normativo de formación discursiva de la opinión y de la voluntad colectiva. En conclusión, lo que intento mostrar es que el populismo
más allá de sus formas empíricas, más allá de su construcción discursiva, más allá de su forma de realizarse, debe preocuparnos como síntoma de una crisis filosófica. La crisis de la racionalidad crítica que sustenta y hace funcionar al Estado democrático del derecho, y sin la cual el Estado democrático del derecho no tiene sentido. La filosofía, al recuperar y hacer explícita esta racionalidad, no pretende de ninguna manera sustituir el trabajo del jurista, sino simplemente complementarlo. Contribuir a desentrañar los fundamentos normativos que dan sentido a nuestras instituciones y preservar su potencial emancipador frente a las derivas que lo reducen a instrumentos de poder. Solo desde este horizonte puede responderse adecuadamente a la crisis que el populismo expresa y amplifica. Muchas gracias.